Pues excelentes ponencias. Antes que procedamos a las preguntas, creo que hay muchas cosas muy interesantes que comentar. La primera pregunta sería para la maestra Elisa Gómez. En tu experiencia, ¿cuáles son los alimentos funcionales que te han, digamos, trabajado mejor o funcionado mejor en el obeso con síndrome metabólico? Muchísimas gracias, es una buena pregunta. El éxito creo que es en encontrar el alimento que combine las dos cosas, que sea alto en fibra y que sea alto en proteína. Entonces, para darles algo mucho más específico, busquen productos que tengan al menos 2.5 gramos de fibra por porción y que tengan proteína de origen vegetal y que al menos tenga 15 gramos de proteína totales. Entonces, entrar como en productos marcas sería complicado, pero checando las etiquetas y la información nutrimental de cada producto, serían aquellos que combinen proteína vegetal y que sean altos en, o sea, arriba de 15 gramos, y que sean altos en fibra, además. Y de la fibra, que sea además, si es mejor todavía, fibra soluble. Fibra que tenga betaglucanos, que tenga ese tipo de origen. Muy bien, muchas gracias. Para el licenciado Luis Chis Cervera, ¿cómo ubicas dentro de todos los tipos de dieta que mencionaste a la dieta keto o la dieta cetogénica? Muy buenos días. Pues sí, es una pregunta muy interesante y que pues al final la dieta cetogénica ha cobrado muchísima relevancia en los últimos años. Dentro de los grupos que presenté en alguna de las láminas, en general las dietas cetogénicas son altas en grasa, pero son muy altas en proteína. Y bueno, lo que han demostrado básicamente las dietas cetogénicas es que sí son útiles porque la pérdida de peso dentro de los primeros 3 a 6 meses es mayor cuando se comparan con otro tipo de dietas. Sin embargo, al final, al seguimiento de un año, la pérdida de peso se equipara al demás tipo de dietas con otra composición nutrimental, ¿no? Y recientemente la realidad es que también un poco la dieta cetogénica, además de que tiene pues muchos efectos secundarios en los pacientes cuando se llevan durante muchos meses, también ha demostrado evidencia que también inhibe lo que es, o más bien aumenta un poco la muerte celular y, y también un poco somete a las células a estrés, un estrés oxidativo importante, ¿no? Ese tipo de dietas cetogénicas. Y la realidad es que, pues, como le comento, la evidencia todavía pues, no es contundente de que se pueda apoyar el tipo de dieta versus las demás, ¿no? Y para complementar entonces esta pregunta, ¿cuál sería el tiempo máximo que se debe de utilizar este tipo de dieta cetogénica? Entonces, Recomendable, saludable. sí, sí, sí. Lo que recomiendan es que aproximadamente sea de 2, máximo 3 meses y dar un descanso, ¿no? En los pacientes. Después de eso se queda un descanso porque la realidad es que son al final dietas que conllevan un desgaste muy importante de micronutrientes, ¿no? Principalmente todo lo que son vitaminas y los hidrosolubles, ¿no? Porque al final es una dieta muy baja en ciertas frutas, ciertas vitaminas. Y pues eso es muy importante porque luego los pacientes, una de las cosas que más se quejan y que les persiste es mucho la caída del cabello, el estreñimiento, o sea, todo esto que son, la verdad, efectos secundarios indeseables en los pacientes, ¿no? Otra pregunta. ¿Recomendarías el ayuno intermitente para realizar apoptosis programada? Sí, ese es igual algo, una pregunta muy interesante. Pues la realidad es que la evidencia, como que se puede indicar el ayuno intermitente específicamente para eso, pues no hay, ¿no? O sea, en estudios clínicos, ¿no? Lo que se ha visto es en estudios experimentales. Y sí se ha observado en ratones que que el ayuno intermitente un poco lo que ocasiona es el hecho de que como producto del ayuno, a nivel celular se desencadenan ciertas respuestas al estrés que pueden hacer más eficiente el metabolismo de las células, más eficiente todo lo que es la parte del metabolismo a nivel mitocondrial, y eso puede ayudar un poco al tema de la apoptosis. Ahora,
La realidad es que todo eso es experimental y se ha visto que también es un poco más pues, evidente cuando se sigue también la parte de que durante los periodos donde se consume no se haga un consumo súper elevado, hipercalórico, ¿no? Entonces, los pacientes que siguen un consumo hipercalórico en los horarios de ayuno, además de que son sedentarios, la realidad es que resulta todo lo contrario, ¿no? Completamente contraproducente. Y la realidad es que también algo que sí ha demostrado esta parte de la apoptosis es el ejercicio. De hecho, recientemente se ha publicado mucha evidencia de los ejercicios del famoso HIIT, ¿no? Que son ejercicios de alta intensidad en periodos cortos de tiempo, que la realidad han demostrado que también ayudan muchísimo, principalmente a nivel de los cardiomiocitos, ¿no? Entonces, la realidad es que si me dijeran, pues la verdad, yo preferiría que mi paciente haga ejercicio a que se someta al ayuno, ¿no? Intermitente. Gracias. Para nuestro buen amigo José María Remestroche, dado que de acuerdo a la evidencia que tú has presentado, los probióticos son recomendables para la pérdida de peso, ¿cuáles serían los recomendables que pudieran ser coadyuvantes en el caso de una de las diferentes opciones de dietas que han presentado previamente? Gracias, Ricardo, por la pregunta. Un saludo a todos. Creo que igual que la pregunta que se le hizo a Elisa en el sentido de entrar en una marca en especial, yo insistiría mucho en que la evidencia en probióticos es muy similar a otros padecimientos digestivos, donde es bien difícil escoger cuál es el bueno, como se dice comúnmente. La evidencia marca de repente que el paciente que mejor puede tener un efecto de estos productos es el sujeto que además tiene hígado graso. Y ahí hay algunas cepas específicas, bifidobacterias, lactobacillus GG, lactobacillus rhamnosus, que parece que como monocepa puede tener un efecto importante. Sin embargo, lo que pasa en la práctica clínica es que de repente están llegando ya casas comerciales que nos aseguran que ese probiótico o esa mezcla de probióticos es la opción para el paciente y el mensaje tiene que ser muy claro. Es un adyuvante a la dieta y al ejercicio. Si el paciente nos pregunta, porque llega y nos dice, quiero consumir un probiótico porque vi o leí, uno tendría que tener la obligación de escoger dentro de esas cepas lo que tengamos comercialmente disponible, ¿no? Pero no utilizarlo como en su momento pasó con las vitaminas, de que, bueno, te lo voy a dar porque es mejor eso que nada. No, 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 no. Pero también el mensaje claro en el paciente de que es un adyuvante y aparentemente, insisto, en este paciente que tiene enfermedad hepática asociada al síndrome metabólico, pudiera ser el mejor candidato, ¿no? Muy bien. Se hizo otra pregunta que está muy similar a esta y creo que la otra parte sería preguntan aquí que si se recomienda utilizar probióticos en caso de ser necesario el uso de antibióticos. Y yo le quería agregar a eso, dado la evidencia de que utilizar antibióticos en los primeros 2 años de vida, sería también la misma pregunta. ¿Se recomienda usar probióticos y cuáles serían en los pequeñitos que son necesarios utilizar antibióticos? Ahí rápido, en miras del tiempo, creo que son cosas que hay que analizar en el contexto de la pregunta. Si yo tengo una diarrea asociada a antibióticos, efectivamente hay cepas de probióticos que pueden ser muy útiles para evitar la disbiosis, y ahí Saccharomyces boulardii, por ejemplo, o B. clausi, y nuevamente bifidobacterias y lactobacillus, han demostrado efectivamente que disminuyen esta probabilidad de disbiosis asociada al consumo de antibióticos o en lugar de un antibiótico en el caso de una gastroenteritis aguda en las etapas tempranas de la vida. Pero que rutinariamente, cada vez que prescribimos un antibiótico, tengamos que prescribir un probiótico, la evidencia es nula o escasa. O sea, a lo mejor habría que esperar a ver si el paciente desarrolla síntomas secundarios a la disbiosis para entonces poder decidir qué probiótico. Recordar que si yo estoy dando un antibiótico
con un probiótico, que es un ser o un microorganismo vivo, pues prácticamente no me va a ser útil en ese momento. Entonces, creo que es en el posterior a la exposición del antibiótico, o insistir en lo que hemos visto durante muchos años, evitar el uso indiscriminado de antibióticos en el manejo de la diarrea aguda, ¿no? Muchas gracias. Para el doctor Miguel Herrera, perdón, no, antes del doctor Miguel Herrera, el doctor Guido Grajales. En tu experiencia, ¿hay diferencia en el resultado con los diferentes balones? Hasta donde tengo entendido, no hay diferencias significativas con los diferentes balones. Ha sido difícil compararlos unos con otros, y en los resultados de los estudios pivote de cada balón, la pérdida de peso ha sido muy similar. Entonces, creo que esto va a ser una preferencia más del endoscopista, del costo de si se retira por endoscopía, si se coloca por endoscopía, se podría volver más algo de preferencia del paciente y del médico. Doctor Grajales, también comentan por aquí que se le retiró el registro de COFEPRIS al balón Orbera, y que si tú conoces algo al respecto. Platicando con las personas que más hacen esto, sí, efectivamente, lleva algunos meses que Orbera no está disponible. En México tenía registros y es el balón que más se utiliza en el mundo y también el que más se ha utilizado en México. Tenía registros de COFEPRIS y por una cuestión administrativa se tiene que renovar, y al parecer esta renovación se ha retrasado por parte de la agencia, en donde es probable que también tenga que ver el problema de la pandemia de COVID. Claro. Entonces, por ahorita, el único disponible hasta donde sé es Sparts. Muchas gracias. El doctor Miguel Herrera, ¿qué opinas de la técnica VAGUA en pacientes obesos con reflujo? Bueno, el bypass es una técnica que se ha utilizado con frecuencia en los pacientes que además tienen reflujo, no específicamente el de una sola anastomosis, ya que el paso de la bilis por la anastomosis invita a la posibilidad de que la bilis llegue al estómago, y de hecho en estudios endoscópicos se ha visto. Y si el paciente además tiene incompetencia del esfínter esofágico inferior y reflujo, puede haber reflujo biliar. Entonces, esta no sería una de las indicaciones específicas en las que yo recomendaría el bypass de una anastomosis. Siendo así, ¿cuál sería la técnica que recomiendas? Un bypass en Y de Roux. De hecho, la mayor parte de los pacientes que tienen reflujo se tratan con un bypass en Y de Roux, y de esta manera, al desconectar la parte productora de ácido de la continuidad con el esófago, cede el reflujo. ¿Qué cirugía recomendarías desde el punto de vista metabólico para el paciente diabético hipertenso con sobrepeso? Habría que evaluar la magnitud del sobrepeso, pero bueno, el control de los fenómenos comórbidos en la obesidad tiene dos mecanismos. El primero y más importante es la pérdida de peso. Así es que con cualquier intervención que el paciente pierda de peso va a tener mejor control de la diabetes y mejor control de la intervención. Además, el bypass es el que ha demostrado tener mayor repercusión sobre las hormonas gastrointestinales que intervienen en la homeostasis de la glucosa, y por eso muchos diabéticos se les recomienda preferentemente un bypass en Y de Roux. Ahora, la pregunta es más compleja cuando me agregan sobrepeso y no obesidad, porque en ese caso tendríamos que evaluar la magnitud del sobrepeso. Sin embargo, los estudios que se han hecho con bypass en personas sin obesidad mórbida han demostrado de que la pérdida de peso no es excesiva y que inclusive se puede emplear en pacientes con obesidad grado 2, que es la indicación más frecuente en diabéticos, o grado 1 cuando la diabetes es de muy difícil control. Y en este caso,
¿hay alguna modificación en la técnica para que los pacientes obtengan mayor beneficio metabólico que de pérdida de peso? Lo que se recomienda es hacer el bypass estándar. La técnica ha evolucionado discretamente en los últimos años, en el sentido de que después de que al inicio se dejaba una asa biliopancreática de medio metro o menos, ahora se deja de aproximadamente 1 metro. Eso permite la exclusión no tan solo del duodeno, sino de una buena parte de yeyuno, y probablemente, si esta es la técnica estándar, es la que deberíamos emplear también en los pacientes en los que se busca un beneficio metabólico. Muchas gracias. Para el doctor Eduardo Prado, en tu experiencia, ¿en dónde se ubican con más frecuencia las fístulas y con qué tipo de técnica has encontrado que son más frecuentes estas? Bueno, las fístulas depende un poquito de la técnica quirúrgica que se utilizó. En la manga, que ahora se está utilizando más, generalmente se ven en la porción más alta, cerca de la unión del fondo con el esófago, y son de más difícil manejo y control, y generalmente requieren técnicas combinadas. Si se detecta de inmediato, se puede utilizar clips y endoprótesis con excelentes respuestas. A veces se detecta cuando el paciente ya tiene sepsis, y entonces se tiene que combinar un drenaje de la colección, a veces quirúrgico, a veces percutáneo, un drenaje endoscópico y endoprótesis. En los bypass, generalmente la fístula aparece en la anastomosis gastroyeyunal. Ahí es mucho más difícil colocar una prótesis por el espacio reducido del pouch. Se pueden utilizar clips, remodelación, y probablemente, si es en agudo, las suturas endoscópicas sería una buena idea, aunque, como ya se mencionó en algún momento, las suturas endoscópicas aún no están disponibles en México, y eso hace difícil que tengamos acceso a ellas. Y esta es una pregunta abierta para todos. En la reganancia de peso, sin fallas de la técnica, ¿a qué se debe esa reganancia de peso? En la experiencia y conocimiento de cada uno de ustedes. Empezamos con usted, doctor Eduardo. Bueno, yo lo puedo decir además en forma personalísima, como Miguel Herrera sabe y le consta. Y es que generalmente el paciente intenta comer más. Le hacen una restricción, le hacen un bypass, le hacen lo que quieran, pero el paciente va a seguir intentando comer más, y cada vez va a poder comer un poquito más. Entonces es importantísimo que, independientemente de lo que se haga, el paciente se mantenga atado a un sistema en donde psicólogos, fisiatras, etcétera, lo estén motivando y hagan que persista en intentar no comer más. ¿Alguien más que quiera comentar? Solamente secundaría al doctor Prado comentando de que efectivamente la operación no tiene ningún fenómeno oculto por el que condicione la pérdida de peso, sino lo hace a través de favorecer una reducción del apetito, saciedad precoz y prolongada, pero que esto tiene que ir acompañado de un cambio de hábitos, que es lo que hace que los pacientes tengan buenos resultados a largo plazo. Gracias. ¿Algún último comentario? Bien, pues les agradecemos mucho sus excelentes ponencias, y pues gracias a todos los que participaron en este módulo. Continuaremos en el siguiente módulo de panorama de la obesidad infantil en México. Muchas gracias a todos.